¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo anda Leticia y Gise que andan por ahí? Bien, está Leti. Hola, Eh, Nay. si se me corta, me avisan, pues estoy en la casa de mi mamá y por ahí el internet no es muy bueno. Si se llega a cortar, me avisan que apago la cámara y sigo hablando y por ahí el internet no, no funciona tan bien acá. ¿Sí? Bueno, Bien, clase de hoy. Vamos a ver todo lo que es acompañamiento en niñez y adolescencia. Un segundito. Ahí está. Ahí estamos. Bien, el eje temático entonces de acompañamiento de niñez y adolescencia. Vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la psicología evolutiva, que en realidad la psicología evolutiva tiene como objeto de estudio que el proceso por el cual una persona transita, ¿sí? En esa evolución va a pasar por diferentes estadios un individuo, la niñez, la adolescencia, la edad adulta, la vejez. Bien, entonces la idea es que conozcamos, digamos, estas características, ¿sí? Y también conozcamos el tema de las patologías, muchas veces asociadas, que estuvimos hablando en las clases anteriores, que nos va a ayudar a nosotros a lo que es el desarrollo, digamos, del rol del acompañante terapéutico y del mismo acompañamiento, ¿sí? Entonces, la psicología evolutiva, en realidad, ¿qué es? Es una rama de la psicología, ¿sí? Que tiene como objetivo, como dije antes, todo lo que es el proceso evolutivo del hombre y las leyes generales, en realidad, ¿sí? Entonces vamos a hablar de lo que es el desarrollo, lo que es la maduración, lo que es la evolución, que son cosas diferentes, ¿sí? Si hablamos de lo que es el desarrollo, en realidad, ¿qué es el desarrollo? Transformaciones morfológicas del ser humano, ¿sí? Si hablamos de maduración, hablamos de lo que es la formación de estructuras y también de lo que es la adquisición de capacidades que permiten a nosotros progresar a la siguiente etapa, ¿sí? Y luego tenemos la evolución, que son las transformaciones que los seres humanos experimentan a través de los diferentes estadios, ¿sí? Entonces el ser humano atraviesa por tres grandes periodos. El desarrollo, que va desde la infancia hacia la juventud, ¿sí? La maduración, que es el periodo este de estabilidad, ¿sí? Que sería después de la juventud hasta aproximadamente los 50, 60 años, y luego tenemos otro periodo que también es importante, la involución, que sería la vejez. ¿Bien? ¿Vamos hasta ahí? Perfecto. Entonces, nosotros vamos a hablar de lo que son los estadios de desarrollo intelectual, ¿sí? Según Piaget, ¿bien? Que los divide según la evolución de la inteligencia, ¿sí? Y él los divide en el primer periodo, periodo sensomotriz, ¿sí? Que va de los 0 años hasta los 2 años de edad, ¿bien? Donde hay interacción con el medio, ¿bien? Que hay asociaciones organizadas en lo que es la manipulación de objetos, ¿sí? Donde el niño tiene un aprendizaje de ensayo y error, ¿bien? Y que el niño también es capaz de diferenciarse de lo que lo rodea. Segundo estadio de operaciones concretas, que en realidad el estadio de operaciones concretas se divide en dos: preoperacionales, que va de los 2 años a los 7 años de edad, y operaciones concretas, que va de los 7 años a los 11 años de edad. ¿Sí? Bien, ¿qué se caracteriza por qué? Por una interiorización que es progresiva de lo que serían las acciones. ¿Sí? El niño es capaz de manipular, ¿sí? ¿Para qué? Para representar objetos, para representar lugares, para representar personas en lo que es el medio ambiente, ¿sí? Y la tercera etapa son las de operaciones formales, ¿bien? Que va de los 11 años
a los 15 años de edad. Bien, que acá el individuo tiene capacidad de usar la lógica para llegar a conclusiones que son abstractas, ¿sí? Bien, analizan, manipulan todo lo que son los esquemas de pensamiento, usan lo que es el razonamiento hipotético, el razonamiento deductivo, ¿sí? Bien, entonces, según Piaget, ¿sí? Tenemos 3 sistemas de estadios. Bien, la estructura sensomotriz. Segundo, estructuras de operaciones concretas que se subdividen en 2, preoperacionales y de operaciones concretas. Y el tercero, de lo que son las estructuras formales. ¿Sí? Después tenemos el estadio de desarrollo psicosexual de Freud, ¿sí? Que él los divide en 5 estadios. Bien, que en realidad está todo relacionado con lo que es la génesis de la estructuración psíquica y la aparición también de diferentes instancias. Bien, el primero era el estadio de oral, ¿sí? Estadio de desarrollo psicosexual, el primero oral, que va de los 0 a los 1 años de edad, donde la zona erógena era la boca, ¿sí? El niño que descubre la succión, descubre el morder. Bien, y después entra en lo que es el destete. ¿Sí? Segundo estadio anal, que va del el año a los 3 años de edad, donde acá la zona erógena es el ano. ¿Sí? Él siente placer al controlar el esfínter o al defecar. ¿Sí? Tercero, fálica, de los 3 a los 5 años de edad, ¿sí? Donde acá la zona erógena es el falo, lo que sería el pene. Bien, y también en este estadio se desarrolla lo que es el complejo de Edipo. ¿Sí? Bien, en las niñas, ¿cuál va a ser la zona, eh, cómo decir, a ver, de placer? La vagina, ¿no? Lo contrario, ¿sí? Cuarta etapa de latencia, ¿sí? Que va de los 7 años a la pubertad, donde acá se disminuyen las preocupaciones, se disminuye todo lo que son las fantasías sexuales, ¿sí? No hay una zona erógena de placer. Y la última etapa es la etapa genital, que va de la adolescencia en adelante, ¿sí? Que se representa ¿por qué? Por la maduración psicosexual y por la preocupación también por el placer erótico. Bien, donde acá, ¿cuál vuelve a ser la zona erógena? El pene o el falo y la vagina. Bien, ¿vamos hasta ahí? Ok. Entonces, ahora vamos a ver una caracterización de la infancia y niñez y la adolescencia. ¿Sí? Porque no es lo mismo infancia que niñez. Bien. Infancia, la infancia abarca aproximadamente de los 0 años hasta los 6 años. ¿Sí? Y niñez la podemos dividir en 2. Niñez temprana, que abarca de los 3 a los 6 años, y niñez intermedia, que abarca de los 6 a los 11 años de edad. Bien, la niñez en realidad, ¿qué abarca? La escolarización. ¿Sí? Abarca algunos logros, el destete, la alimentación, el control de esfínter, todo lo que son los desarrollos motrices, permanecer sentado, comenzar a caminar, agarrar objetos. Bien, y después tenemos la adolescencia, que es ese periodo de búsqueda de identidad, ¿no? ¿Sí? Bien, que acá podemos nombrar a Fernández Mouján, que identifica en realidad
tres dimensiones dentro de la adolescencia. Lo que es la unidad, ¿sí? Lo que es la mismidad y lo que es la continuidad, ¿sí? Que después ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero la adolescencia es una etapa de crisis, ¿sí? Es un proceso de duelo, porque dejan de ser niños, comienzan a desarrollar toda su maduración. Sí, viste que nosotros decimos cuando están en la preadolescencia, uy, ya arrancó con todos los conflictos adolescentes y se deprimen y lloran y los padres no sabemos qué pasa, que todos los vivimos, ¿sí? Porque se están dando cuenta que dejan de ser tan niños y comienza otra etapa. Comienza la etapa de que el vello público, perdón, no público, escúchame, público, que a las mujeres nos crecen las mamas, que nos desarrollamos con el tema de la menstruación. Entonces, todo un cambio, además de hormonal, físico para ellos, ¿sí? Y las niñas comienzan un poco mucho antes, vamos a decirlo, no un poco, mucho antes que los varones, el tema de la adolescencia. Entonces, ¿qué pasan? Por estas etapas de crisis y por un proceso de duelo, ¿sí? ¿Vamos hasta ahí? Bien. Entonces, a ver, eh, cuando hablamos de infancia y hablamos de niñez, ¿sí? Yo les había dicho que teníamos diferentes, en realidad, cuando uno atraviesa lo que es la infancia, pasa por diferentes fases, ¿sí? La primera fase de la infancia es los reflejos, ¿sí? El bebé busca alimentarse, el bebé por ahí reacciona a todos estos ruidos fuertes, ¿sí? Comienza a mover los brazos, comienza a mover las piernas, cuando está incómodo llora, cuando tiene hambre llora, ¿sí? Bien, y además de las fases de la infancia, también hay periodos en la infancia, ¿bien? El niño intenta hablar, ¿sí? El niño intenta discriminar con lo que es el tacto, por eso se lleva todo lo que son los objetos a la boca, ¿sí? Comienza a gatear, comienza a dar los primeros pasos, y ni hablemos cuando llega a los 3 años de edad. El niño que hace, desarrolla lo que es el habla básica, mejora todo lo que es la coordinación motora, ¿sí? Y ahí también teníamos el tema del control de esfínter, que el control de esfínter es un proceso que es natural, que va a depender de qué, de la madurez neurológica y afectiva que tenga el niño, ¿sí? No hay un periodo o una edad donde hay que sacarle el pañal, porque eso lo he escuchado mucho, es este tema. Bueno, ahora que llega el verano, ya va a cumplir 2 años, el nene, la criatura, le voy a sacar el pañal. Esto de la obligación de que porque cumplió 2 años el niño tiene que dejar el pañal, o porque es verano tiene que dejar el pañal. El niño va a dejar el pañal cuando él sienta, ¿sí? Y tenga una madurez para dejar el pañal, ¿sí? ¿Y cómo se van a dar cuenta ustedes? Porque empieza a sacárselo solo, porque no lo quiere. Bien, ahí comenzó todo su proceso. Y algunos lo dejan antes, otros lo dejan después. ¿Qué pasa lo mismo cuando empieza a caminar? Porque mi hijo ya tiene 1 año y medio y no gatea y no camina. Y el del vecino comenzó a caminar al año y el mío no. Entonces, la comparación siempre, ¿sí? O el tema de el amamantamiento. Y porque tiene 2 años y medio y todavía no deja la teta. Entonces, todo lleva su proceso, ¿sí? No hay una edad, por ejemplo, para este tema, el tema de el control de esfínteres, ¿sí? Nosotros como padres o como cuidadores somos los que debemos estar atentos a estas señales que da el niño y también obviamente acompañarlo en ese proceso, no apurarlos,
¿Bien? ¿Para qué? Porque si nosotros lo apuramos, lo vamos a hacer sentir inseguro, que no son capaces. ¿Sí? Entonces, si hablamos de este proceso, por ejemplo, para acompañar al niño para el tema de dejar el pañal, ¿sí? Mayormente, ¿qué hacemos nosotros cuando cambiamos el pañal al niño? Lo recostamos, ¿sí? Entonces, cuando empieza el proceso, que uno empieza a ver esas señales, empezamos a cambiarle, a hacerle estos cambios de pañales en vertical, que en realidad sería lo ideal cuando el niño ya comienza a caminar, comenzar a hacerlo, ¿sí? Bien, realizar ese cambio de pañal de pie. ¿Y en dónde lo vamos a hacer ese cambio de pañal? Porque mayormente lo hacemos en el dormitorio, en el baño, ¿sí? Que le brindemos intimidad, ¿bien? Que lo relacione al baño con el pis, con la caca, ¿sí? Bien. Otra cosa que también estaría bueno hacer, el tema de la paciencia. Esperar que el niño se suba el pantalón, se baje el pantalón o lo que fuera que tenga colocado, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer es el tema de las toallitas húmedas, enseñarle que se empiece a limpiar solo, aunque lo haga mal, ¿sí? No importa. Bien, bien, y todos esos cambios, el cambio de pañal va a ser mucho más largo, ¿sí? Otra cosa que podemos hacer, que es bien simple, hay algunos niños que usan el tema de la pelela, pero hay otros que hoy en día tenemos los adaptadores para el inodoro del baño, colocarle que sea un banquito para que se siente, ¿sí? Otra cosa que por ahí las madres, más que nada, llega un momento que nos jode, de que cada vez que vamos al baño tenemos al nene o a la nena ahí, ¿viste? Que decimos en algún momento, che, ¿cuándo podré ir al baño tranquila y en paz? A ver, el niño, ¿por qué está en el baño con nosotras? Porque nos observa, porque aprende, ¿sí? Y sé que jode, porque a mí me pasó, pero observa, ¿sí? A las mujeres, lo cuento en mi caso, por ejemplo, cuando mi hija entraba al baño y yo o me estaba cambiando el protector y demás, me preguntaba, ¿y eso qué es? ¿Un pañal, mamá? Entonces le iba explicando de a poquito que cuando le tocó el momento, ella lo tomó tan natural que ni preguntas me hizo. Che, mami, me llegó el momento. Así me mandó un mensaje, no les miento. Che, mami, me llegó el momento. Y yo dije, ¿momento de qué? Encima por un mensaje me mandó. Pues estaba en el baño y ahí me puso subir. Y me dijo, bueno, ¿cuál de las dos tengo que usar ahora? ¿La grande o la chiquita? Y fue natural. Pero por ese proceso quizá de que venía preguntando y no es que le evadía el tema, se lo comentaba a la manera que podía, acorde a la edad que la niña tenía, que ella lo asociaba que era lo mismo que yo usaba, pañal. No, obviamente, nada más que un pañal más chiquito. ¿Sí? Entonces, con todos esos procesos ellos aprenden. ¿Sí? Bien. Uno de los primeros signos de madurez es esto de invitar a este niño, a esta niña, ¿sí? A que se siente o en el inodoro o en la pelela, el urinal, cuando hacemos los cambios de pañal. ¿Sí? Bien, se empiezan ellos mismos a interesar. Bien, establecer rutinas para invitarlos, entre comillas, a los niños, a las niñas, para que utilicen el baño. ¿Sí? Adaptarles muchas veces el baño, que sea un lugar tranquilo, que por ahí que esté adaptado, adaptado me refiero a, por ejemplo, a ver, colocarle en el baño, a su altura, un pañal, colocarle una bombacha, un calzoncillo, un cambio de ropa,
las toallitas No, no. húmedas. Hola, Vane, las toallitas húmedas a su alcance. ¿Sí? Esas adaptaciones hablo del baño. Bien, una banquetita, ¿sí? Para que se suba al orinar, que se suba a lavarse las manos, a lavarse los dientes, ¿sí? A mí, yo siempre lo cuento, hola, Vane, siempre lo cuento el tema de mi hija con el pañal, que me tocó en verano. Nosotros nos habíamos mudado de ciudad y, viste lo que todos pensamos, voy a comprar pañales acá porque son económicos, me llevé como 3 paquetes grandes así de pañales. Eh, y mi nena, apenas llegamos a los 2 o 3 días, comienza a ver esto que se sacaba el pañal y ya estaba todo el día desnuda. Literal, literal, todo el día desnuda. La madre la dejaba, ¿sí? Le ponía la bombacha, se sacaba la bombacha. Le ponía el pañal, se sacaba el pañal. Bueno, perfecto. Ande como quiera, señorita. A la noche le colocaba el pañal, porque, ay, no, me va a orinar el colchón, ¿viste? Como decimos todos. La primera noche amanece con el pañal colocado, pero seco. La segunda noche amanece sin pañal, la tercera noche amanece sin pañal seco, la cuarta noche no se lo coloqué más. ¿Qué hice con los 3 bolsones de pañales que había comprado? Los tuve que regalar, no uso más pañal. ¿Sí? Entonces, en mi caso fue un proceso rápido, simple y fácil. Nunca le dije, le saqué el pañal por obligación ni nada, lo dejó solita. ¿Sí? ¿Bien? Bien. Otra cosa, por ahí a lo mejor colocarle al niño ropa que ellos puedan, digamos, quitársela o ponérsela solitos. Sí, no un jean, por ejemplo, no se lo pueden desabrochar. En la nena por ahí era más fácil porque justo, por ejemplo, en mi caso, me tocó en verano, en calor, andaba en vestidito todo el día. ¿Sí? Esa también es otra. ¿Sí? Y estas actitudes por ahí que tenemos los padres de querer quitarle el pañal. Sí, no, al niño lo va a ir dejando poco a poco y cuando se sienta maduro. ¿Sí? No enojarse porque se hizo pis encima cuando no tenía el pañal. No apurarlos para ir al baño porque tienen que salir a hacer los mandados. No, lleva todo su tiempo. ¿Sí? Y el tema de las comparaciones. Pues nosotros siempre estamos comparando, ay, no, porque el primito a su edad ya no lo usaba, ay, porque mi otro hijo a su edad ya había dejado. Somos todas personas diferentes y todos aprendemos de diferentes maneras y a diferentes eh, ritmos. ¿Sí? Bien. Eh, otro, otro tema. El tema de la niñez temprana que va de los 3 a los 6 años. ¿Sí? Ellos acá desarrollan ¿qué? Habilidades motoras, habilidades sensoriales, habilidades cognitivas, ¿sí? Y la niñez intermedia, que es de los 6 a los 11, 12 años, que está marcada por la escolarización, ¿no? Donde hay convivencia con otros niños, donde desarrollan también funciones cognitivas, como la percepción, como la memoria, perdón, como el razonamiento también, ¿sí? Y después tenemos la adolescencia. Bien, que la adolescencia es esta etapa crucial también del ciclo vital humano, que está caracterizado por cambios muy significativos y la búsqueda de la identidad. ¿Sí? Durante ese periodo, el niño, la niña, el individuo en realidad busca definir su identidad, busca definir sus valores, ¿sí? Busca ganar seguridad personal. Bien, entonces en ese proceso que pasan de la adolescencia, ¿sí? Para ellos implica toda una organización de la personalidad
Y también la integración de la nueva identificación como personas y como grupo. Bien, entonces, en la adolescencia hablamos de la identidad según Fernández Mouján. Bien, la identidad en realidad, como les dije antes, se compone de tres dimensiones. ¿Sí? La primera era la unidad, ¿sí? La segunda es la continuidad y la tercera es la mismidad. ¿Sí? Cuando Fernández Mouján habla de unidad, habla de la necesidad, digamos, del yo de integrarse, ¿sí? Y también de diferenciarse en el espacio. Bien, entonces ahí entran los adolescentes en una crisis de identidad, ¿sí? Que también se puede romper porque está unido a todo lo que son los cambios físicos, a la preparación del propio cuerpo, ¿sí? Cuando habla de continuidad, ¿sí? Todo lo que son las necesidades del yo de integrarse continúa en el tiempo, ¿sí? Mantienen coherencia a lo largo del tiempo. Entonces, la adolescencia nos introduce a ¿qué? A una nueva forma de pensar, ¿sí? Y el tema de la mismidad, ¿sí? Es esta necesidad de reconocerse en realidad a uno mismo en el tiempo y en el espacio, ¿sí? Y también de ser reconocido por los demás. Bien, entonces, en la adolescencia, ¿qué pasa con la mismidad? La mismidad infantil se rompe, ¿sí? Y surge esta necesidad de intimidad, ¿sí? De separación de lo familiar, ¿sí? Bien, y como les dije antes también, en la adolescencia está muy marcada por crisis y duelos, ¿sí? Bien, es una etapa de crisis porque implica estos cambios profundos y también estas renuncias a ser un niño y a empezar a convertirse en un adulto, ¿sí? Y también lleva un proceso de duelo, ese duelo por lo perdido. Si ya no soy tan chiquita y a tener otras responsabilidades. Bien, entonces Fernández Mouján en realidad explica que el duelo surge de esta relación del yo con los objetos, ¿sí? Tanto consciente como inconscientemente. Y la pérdida de esos objetos vamos a ponerlos entre comillas, ¿no? Es muy significativa, debido a que a las fantasías inconscientes, ¿sí? Bien, y en la adolescencia, ¿cuál es el objeto perdido? Se relaciona mucho con el cuerpo, ¿sí? Se relaciona mucho con lo que es el mundo interior y exterior del niño. ¿Bien? Bien, entonces, durante la adolescencia el duelo implica tanto la pérdida de objetos, ¿sí? Y también las ansiedades como la aceptación de nuevos objetos, ¿sí? Entonces, entran en esta lucha los adolescentes, podemos decir, entre el rechazo y la aceptación, ¿sí? Y culminan la etapa o esta nueva etapa de identidad. Bien, entonces entran en crisis, por ejemplo, de la identidad que se manifiesta con esto de la percepción del cuerpo, extraño porque es algo nuevo, ¿sí? Cambian la manera de pensar, cambian las maneras de relacionarse, ¿sí? Muchas veces también la percepción que los demás ven de él no es lo mismo, no es igual, ¿sí? Entonces entran en esta crisis de identidad, ¿sí? Y los adolescentes también usan mecanismos defensivos para superar esta crisis y para lograr una nueva identidad. Bien, ¿cuál es esos mecanismos? Satisfacer sus necesidades biológicas, ¿sí? Y muchas veces también modificar todo lo que es su subjetividad mediante lo que es
la imaginación y el pensamiento. ¿Bien? Entonces, la adolescencia también tiene etapas, ¿sí? Según Fernández Moucham. Primero la pubertad, ¿sí? Que va de los 11 años a los 14 años de edad. Bien, donde hay una crisis corporal debido a estos estímulos hormonales, los cambios físicos, ¿sí? Se destaca también todo lo que es la disociación mente-cuerpo, ¿sí? Luego tenemos la mediana adolescencia, que va de los 14 a los 18 años de edad, que acá hay una crisis psicológica que está centrada en que en la relación del yo del pasado y las nuevas relaciones. ¿Sí? El adolescente abandona, podemos decir, esas identificaciones infantiles, ¿sí? Y busca orientación hacia el futuro. ¿Sí? Y después tenemos el final de la adolescencia, ¿sí? Donde la identidad acá se forma al reconocerse, al ser reconocido por el grupo, ¿sí? Y le ayuda a lo que es la integración. Bien, ese fin de la adolescencia va aproximadamente de los 18 a los 21 años de edad. Bien, donde está centrado en todo lo social, ¿sí? Está centrado en esto de la necesidad muchas veces de asumir nuevos roles, ¿sí? Y el adolescente se va a apoyar en que las identidades adquiridas, ¿sí? Bien, vamos hasta ahí. Entonces forman nuevas identidades, ¿sí? Esta nueva identidad finaliza en lo que es el fin de la adolescencia, ¿sí? Bien, todas las características, todo lo que adquirió, le permite al adolescente, ¿sí? Manejar toda esta disociación del individuo y la sociedad, ¿sí? Y completa esta mismicidad de identidad, que es la tarea principal para su edad. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? Bien. Me voy a prender, denme un segundo, tengo calor. Un segundo. Ahí está. Calor. Se vino de golpe el calor. Bien. Ahora del otro lado. Ahí está. Bien. Entonces, ahora que vimos lo que es, o estuvimos charlando de lo que es niñez, infancia, perdón, infancia, niñez y adolescencia, podemos hablar un poquito del tema que sigue, que en realidad es autismo y Asperger, que son dos patologías que pueden surgir en la niñez, ¿sí? Continuar en la adolescencia, continuar en la edad adulta. Nosotros estuvimos hablando un poquito de lo que decía el manual de diagnóstico y estadístico, ¿sí? Que los engloba a ambos en la misma clasificación, ¿sí? Pero que tienen en realidad características diferentes. Bien, entonces por eso está bueno conocer tanto autismo como Asperger, porque eso nos va a ayudar a nosotros, por ejemplo, a lo que es el planteo de estrategias de trabajo, ¿sí? Que van a estar destinadas a potenciar y a desarrollar todas o mejor dicho, todas sus capacidades. ¿Sí? Bien. A ver, para hablar de una patología, primero que nada tiene que haber un diagnóstico, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es diagnosticar? Para ustedes, ¿qué es diagnosticar? ¿O qué es un diagnóstico?
es un control, es un tipo que lo ve alguien que sabe de ese tema y ahí le da un diagnóstico, no sé cómo unirla. Para mí es identificar. Sí, Identificar por ahí síntomas o características de algo. bien, a ver qué dice la compañera. Es el resultado final de un análisis total, dice Vanessa. Además, ¿están de acuerdo? ¿Sí? No sé si final, me parece que el diagnóstico es por donde uno arranca. Bien, sí, me gusta. A ver, diagnosticar es determinar en realidad, ¿sí? Bien, el carácter de una enfermedad, de una patología, que se hace todo a través de exámenes, ¿sí? Se hace a través de sus signos, sus síntomas, ¿sí? Está bien, ¿sí? Lo que pasa muchas veces con el tema de patologías, por ejemplo, en este caso, autismo, Asperger, ¿sí? Muchas veces uno le pone un rótulo, ¿no? ¿O no? ¿Sí? Y en realidad hay que pensar que conflictos en realidad están en juego que le permitan eh, o que se permitan en esa historia de este niño. ¿Sí? A ver, eh, hay que tener en cuenta, ¿sí? El malestar de ese niño. ¿Sí? En la infancia, a ver, todo lo que es el psiquismo de desarrollo, ¿sí? No se pueden establecer cuadros fijos. ¿Bien? Es crucial, sí, identificar tempranamente las dificultades para intervenir, ¿sí? Pero eso no implica dar diagnósticos permanentes. ¿Bien? ¿Por qué? Porque cada niño sigue un recorrido propio, pues todos somos distintos, ¿sí? Que ese recorrido va a estar influenciado ¿por qué? Por las interacciones con los adultos que los rodea, por las disposiciones, ¿sí? A ver, entonces, diagnosticar, como dije antes, no significa poner una etiqueta, ¿bien? Sí significa que delimitar las determinaciones y los conflictos que están en juego, ¿bien? Entonces, para nosotros, como acompañantes terapéuticos, es fundamental escuchar a los padres, ¿sí? A los maestros, al propio niño para entender lo que le sucede, ¿sí? Bien, entonces yo quiero que veamos o que charlemos, mejor dicho, de estas conductas que por ahí a uno, como padre, como tío, como cuidador, como acompañante terapéutico, nos pueden llamar la atención según la edad, ¿sí? Que uno puede decir, che, quizá acá puede llegar a pasar esto, quizás, ¿sí? Entonces, algunas conductas que por ahí nos pueden preocupar, ¿sí? Durante lo que es el primer año de vida, es estos niños que por ahí tienen la mirada vacía, ¿sí? Estos niños donde hay ausencia de mímicas, ¿sí? O de estos gestos de llamadas que hacen los bebés, ¿sí? Cuando hay insensibilidad, por ejemplo, a estimulaciones auditivas, ¿sí? Bien, algo que también hace el bebé de un año, mayormente a la madre, que es la que más asocia, es seguirlo con la mirada. Si no lo hace, puede ser un llamado de atención, ¿sí? Bien, si no sonríe, puede ser un llamado de atención, ¿sí?
ya finalizando el año, algo que nos puede preocupar es que no reconozca la presencia de la mamá, del papá o del hermano, alguien significativo, digamos, para él, ¿sí? Bien, mayormente, por ejemplo, un bebé de antes de un año, que mayormente, como les dije antes, pasa tiempo con la mamá. ¿Qué bebé no llora cuando se va la mamá? La mayoría. Si no lo hace, es un llamado de atención. ¿Sí? Bien, que no tenga estos gestos de alegría, por ejemplo, ¿sí? Que tenga trastornos de sueño frecuentes o permanentes, es algo que también nos llamaría de la atención. Trastorno de alimentación, también, ¿sí? Que cuando lo llamemos por su nombre, por su sobrenombre, no nos responda. Eso es un llamado de atención, ¿sí? Y otro que podría ser son estos retrasos significativos en la adquisición de la motricidad. Bien, que no agarre objetos, que no se quiera llevar las cosas a la boca, ¿sí? Después, algunas conductas que nos pueden preocupar o llamar la atención a partir de los 2 años de edad, ¿sí? Que no reaccione ante esta separación de el individuo o la madre o el individuo de afecto del niño, ¿sí? Bien, que no tenga ningún tipo de lenguaje de comunicación, ¿sí? Que no, no arme juegos imitativos, ¿sí? Que este niño no diferencie lo inanimado de lo animado, ¿sí? Algo que también hace los niños es esto de usar su propio cuerpo, ¿sí? Perdón, el cuerpo del otro como parte propia de su cuerpo, ¿sí? Si no lo hace, también puede llamar la atención. ¿Bien? Bien, otras conductas a partir de los 3 años que también pueden por ahí preocuparle a uno a partir de los 3 años es que el niño o la niña no intente conectarse con otros niños, ¿sí? Que no manifieste esto de la curiosidad por algo nuevo, ¿sí? Después algo común también en los niños de esa edad es el miedo, ¿sí? Entonces, cuando no entran en esos estados de terror con frecuencia, también nos puede llamar la atención, ¿sí? Otro que nos puede llamar la atención cuando no soporta, por decirlo de una manera, el niño no soporta no estar con otra persona, por ejemplo, que no sea la mamá o no sea esa persona identificatoria, ¿sí? Que ese niño no diferencie un familiar de una persona extraña. ¿Bien? Que predomine mucho lo que es la apatía, la tristeza, también son llamados de atención, ¿sí? Ya a partir de los 4 años, algunas conductas que por ahí nos pueden preocupar, ¿sí? Es este estilo, el estilo robot, ¿sí? Ese estilo de contacto, eso nos llama la atención, ¿sí? Que estén en alerta permanente, ¿sí? Que haya ausencia de lo que son los juegos dramáticos. Bien, otra conducta que nos puede preocupar es el tema del lenguaje, el lenguaje confuso, ¿sí? Bien, todo lo que son los actos estereotipados, los golpes, los accidentes frecuentes, ¿sí? Ya a partir de los 5 años, conductas que nos puede preocupar o llamar la atención es que no juegue con otros niños, ¿sí? Que confunda la fantasía de la realidad. Bien, que no pueda por ahí realizar lo que son las transacciones frente a las frustraciones,
¿sí? A ver, cada niño tiene su tiempo, cada niño tiene su ritmo, sí. Bien, el crecimiento, digamos, de un niño no es homogéneo, no es simultáneo, ¿sí? Sino que tiene que ver en realidad con momentos estructurantes dentro de su ciclo. Pero esas son algunas conductas que por ahí uno dice, quizá, o nos pueden hacer ruido, vamos a decirlo de esa manera, nos pueden hacer ruido, ¿sí? Eso le va a servir mucho a el pediatra más que nada, ¿sí? Por si en algún momento nos dice, bueno, a ver, vamos a ver este tipo de conductas, ¿sí? Bien, entonces, si hablamos de perdón, algunos trastornos, ¿sí? Podemos hablar del retraso mental, ¿sí? El retraso mental es una incapacidad intelectual inferior al promedio, ¿bien? ¿Sí? Que se acompaña de limitaciones de actividades adaptativas, ¿sí? Por lo menos en dos áreas, en el área de la comunicación, en el área de el cuidado de sí mismo, ¿sí? En el área de la vida doméstica, en el área de habilidades sociales, ¿sí? De autocontrol, de habilidades académicas, de ocio, de salud, de seguridad, de trabajo. ¿Bien? ¿Sí? Bien. Y si hablamos de retraso mental, hay grados de intensidad, que en realidad son 4. Y esto quiero que lo anote porque lo recuerdo muy bien que está en la evaluación. ¿Sí? Entonces, hay 4 grados de intensidad. Tenemos retraso mental leve, es el primero, donde el coeficiente intelectual, que lo pueden abreviar con la sigla CI, ¿sí? Promedia aproximadamente entre 50 y 55 y 70, sí, 70%, ¿sí? Segundo, retraso mental moderado, donde da el coeficiente intelectual entre 35 y 40 y 50 y 55. Tercero, retraso mental grave, donde el coeficiente intelectual está entre 20 y 25 y 35 y 40. ¿Sí? Y después tenemos retraso mental profundo, donde el coeficiente intelectual es inferior a 20 o 25. ¿Sí? En realidad el coeficiente intelectual se mide a través de test de inteligencia, ¿no? Bien. A ver, si hablamos entonces de retraso mental, podemos encontrarlo con diferentes sinónimos, ¿sí? Debilidad mental, ¿sí? Antes se llamaba retardado mental, ¿sí? Deficiencia mental. Bien, entonces podemos definir que el retraso mental es como un funcionamiento intelectual generalmente inferior al normal, ¿sí? Que puede ser debido a una causa, sí, a una causa congénita, ¿sí? O puede ser debido a procesos, ¿sí? Y se considera en realidad que existe un retraso mental cuando el coeficiente intelectual es inferior al 70. ¿Bien? Bien. Otro es el trastorno de aprendizaje, ¿sí? Que se diagnostica cuando el rendimiento del individuo con respecto a la lectura, con respecto al cálculo, con respecto a la expresión escrita, es inferior al esperado por su edad, ¿sí? Por su escolarización y por su nivel de inteligencia, ¿sí? Y dentro del trastorno de aprendizaje tenemos trastorno de la lectura, trastorno del cálculo, trastorno de la expresión escrita,
y trastorno del aprendizaje no específico. ¿Sí? Bien. Otro son los trastornos de las habilidades motoras. Bien, que incluimos dentro de los trastornos de las habilidades motoras. Trastorno del desarrollo de la coordinación. ¿Sí? Luego tenemos, por ejemplo, trastornos por déficit de atención y comportamiento perturbador, que ahí se incluye trastorno disocial, trastorno negativista desafiante, trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que quédense tranquilas que la clase que viene charlamos de esto, ¿no? Después, por ejemplo, tenemos lo que es trastorno de la comunicación, que dentro del trastorno de la comunicación incluye trastorno del lenguaje expresivo, trastorno del lenguaje mixto, receptivo, expresivo, todo lo que son trastornos fonológicos, tartamudeo y trastorno de la comunicación no especificado. Así que vamos a desarrollar también la clase próxima. Luego podemos hablar de lo que son trastornos, o el trastorno, mejor dicho, generalizado del desarrollo, ¿sí? Que incluye autismo, trastorno de Rett, trastorno negativista desafiante, Asperger y trastorno no especificado del desarrollo. ¿Sí? Bien, entonces, clase que viene, vamos a hablar de estos tipos de trastornos que yo les nombré. Vamos a hablar un poquito más, vamos a especificar obviamente cada uno de ellos, para después sí centrarnos directamente en lo que es autismo y Asperger, que lo vamos a ver un poco más profundo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? Me hablé todo, perdón. Es como muy lunes hoy. ¿No? ¿Vamos bien? Ninguna pregunta. Yo no puedo creer. ¿No? Bueno, chicuelas. Si Dios quiere, nos vemos el próximo lunes, entonces, a las 3 de la tarde. Y obviamente seguimos con este tema. Acuérdense que el módulo 4 es como larguito, ¿sí? Hay tiempo. Va, tampoco hay tanto tiempo, porque ustedes me terminan en diciembre, ¿no? O sea, yo digo hay tiempo, pero yo me cuelgo. Ustedes saben que me cuelgo. Pero vamos bien, vamos en tiempo y forma, ¿sí? Bien, gracias por estar, chicas, gracias por acompañarme. Que tengan una hermosa semana, como siempre les digo, y nos vemos el próximo lunes. Les mando un beso enorme a cada uno de ustedes. Chau, chau.